Buenos días, chicos. Esta semana vamos a hablar sobre leyes del álgebra de conjuntos. Y miren, ¿de qué vamos a hablar en sí? Vamos a hablar de probabilidad. ¿Y qué vamos a decir? Miren, que la probabilidad es un valor que va entre 0 y 1. ¿Qué implica 0? Que algo no se va a cumplir nunca. Es imposible que se cumpla. Y 1, algo que es seguro que se cumpla. ¿Sí? Por eso hablamos de que la probabilidad puede ser menor que 0, puede ser hasta 0 o puede ser hasta 1, ¿sí? Ahora, cuando una probabilidad es 0, por ejemplo, si nosotros cogemos un dado normal, un dado de 6 caritas, un dado común y corriente, lo lanzamos y esperamos obtener un 8. Ese evento es imposible, ¿por qué? Porque nuestro dado está marcado desde el 1 hasta el 6. Entonces la probabilidad de obtener un 8 es 0. No se puede dar nunca. Ahora, mientras más cercano esté un valor a 0, es menor su probabilidad de que ocurra. Y mientras más cercano el valor esté a 1, es mayor la probabilidad de que ocurra. Ahora miren, yo lanzo un dado, el mismo dado, y lo lanzo y espero obtener un número menor que 8, pues la probabilidad es 1, es del 100%, porque todos los números en el dado son menores que 8. Entonces la probabilidad ahí es 1. ¿Me entienden hasta ahí, chicos, o no me entienden? Para calcular la probabilidad usaremos la ley de Laplace, que es una división que me dice que voy a dividir el número de casos favorables para el número de casos posibles. Ya vamos a entender esto más adelante. Entonces, miren, la probabilidad de que suceda un único evento, un solo evento, se la calcula con la probabilidad de Laplace. Número de casos favorables para número de casos posibles. Entonces, vamos viendo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda de dos caras, escudo y número, por darles eh, una pequeña pista para irnos orientando, se obtenga un escudo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ocupo la probabilidad de Laplace y digo, número de casos favorables. A ver, si la moneda tiene dos lados, chicos, la moneda tiene solo dos laditos, escudo y el número. ¿Cuántos escudos tiene la moneda? Uno, ¿no es cierto? Solo hay uno, entonces el número de casos favorables es uno. Ahora, ¿cuál es el número de casos? ¿Cuántos lados tiene la moneda? Dos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, número de casos favorables, uno. Número de casos posibles, 2. Aplico la probabilidad de Laplace y tengo esto. Número de casos favorables, 1 dividido para 2, 0,5. Yo puedo dejar la respuesta así, como 0,5, o expresada en porcentaje, es decir, multiplicar este número que acabé de calcular por 100 y decir que la probabilidad es del 50%. Es una probabilidad alta. Otro ejemplo, miren, anoto la respuesta. La probabilidad de obtener un escudo, lanzar una moneda, es del 50%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado? Muy bien, entonces vamos pensando con ustedes, chicos. ¿Cuántos números 3 hay en el dado? Muy bien. ¿Cuántas posibilidades, cuántas caras tiene un dado? 6. Perfecto. Número de casos favorables, ¿cuál es? Uno, porque solo hay un 3. Solo hay un 3. El número de casos posibles, entonces mi probabilidad está dada por la fórmula de Laplace, va a ser 1 dividido para 6. Entonces, ¿qué voy a tener? Miren, número de casos favorables, 1. Número de casos posibles, 6. Mi probabilidad sería de un sexto y eso dividido es 0,167, que me daría multiplicado por 100, 16,7. Ojo, para evitar los problemas vamos a trabajar únicamente con dos decimales. ¿Sí? Con dos decimales vamos a trabajar y nos vamos a evitar problemas. Vamos con otro, miren. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor a 5 al lanzar un dado?
Ojo, entonces, vamos viendo. ¿Cuántos números menores a 5 tengo? 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿El 5 entra o no entra? No. Sí, sí entra. No, porque sí. Ojo, les dije menor o igual o menor que. Menor que. 5 es menor que 5. Menor que. No, 5 es igual a 5, por lo tanto el 5 no entra. Muy bien, hay 4 números. Ahora, son 4 los casos favorables. ¿Cuáles son los casos posibles? ¿Cuántos casos posibles tengo? 4. 6. 6. Son 6. No, si los casos favorables son 4. Son el 1, el 2, el 3 y el 4. Son los casos que te pueden cumplir la condición o que cumplen la condición. El resto son los casos posibles. ¿Cuántas caras tiene el dado? El dado tiene 6 caras. Entonces, esas caras son las posibilidades que tienes que te caiga el dado. Por lo tanto, nosotros tendríamos 4 dividido para 6 si hacemos la probabilidad de Laplace. ¿Qué vamos a tener? Bien, número de casos favorables, 4. Número de casos posibles, 6. 4 dividido para 6. Miren, número de casos favorables dividido para número de casos posibles. 4 sextos. Es decir, 0,667. Aquí les hice con 3 decimales, pero ya en la práctica lo vamos a hacer con 2 para evitarnos problemas. Sería el 66.7%. Ojo, es mucho más alto obtener un número menor a 5 en el dado que obtener un 3. ¿Sí se dan cuenta? Vamos con otro. Miren, de una baraja de 52 cartas, se desea extraer una carta de corazón negro. ¿Cuál es la posibilidad de sacar una al primer intento? Entonces, vamos pensando, chicos. Vamos entendiendo el caso. Me dice, ¿cuántas cartas hay? 52. 52. Perfecto. Entonces, ¿cuál es mi número de casos posibles? 52. 52. Perfecto. Ojo, me dice sacar una carta de corazón negro. ¿Cuántas cartas de corazones negros tengo en la baraja? ¿Vos el licenciado no son 12? No, licenciado son una de corazón negro. Ojo, ¿No más? ojo. ¿Cuántas? No, no te ve. Vas a sacar una. Pero ¿cuántas cartas de corazón negro hay en la baraja? 13. Son 12, son 12. No, mija. A ver, tienes el as. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. La J, la Q y la K. ¿Cuántas tienes? Son 13, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de sacar una carta de color negro? O más, no una carta de color negro, una carta de corazón negro. 13, muy bien. Como me pide dentro de todo el mazo de cartas, dentro de toda la baraja, sacar una, ¿cómo me quedaría? Número de casos favorables, ¿cuánto es? Número de casos posibles. 52. Entonces yo tendría 13 sobre 52. Ahora, yo les cambio las condiciones ya. Aquí ya vamos a obtener la respuesta 0,25 es del 25%. Yo les cambio la condición, chicos. Y yo no les digo una carta de corazón negro, sino una carta de color negro. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántas cartas de color negro hay en la baraja? A ver, 16. 26. Porque hay 13 de corazón negros o 13 de espadas que se sabe decir y 13 tréboles. Y 13 tréboles. Entonces es 26. Si yo les pido sacar solo una carta de color negro, la probabilidad va a ser ¿de cuánto? De 26, porque son los casos posibles, sobre 52, que es el número total de casos. Y 26 sobre 52, ¿cuánto nos va a dar? 26 para 52, 2. ¿Cuál sería entonces la probabilidad? 13.
No. 26 para 52. 0,5. 0,5. Si multiplico 0,5 por 100, ¿cuánto me va a dar? 5%. No. Del 50%. La probabilidad sería del 50%. Y dense cuenta, 26 es la mitad de la baraja. La baraja es de 52. La probabilidad va a ser del 52%. Vamos con otro. Miren, una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Si se tiene que extraer una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola azul? Muy bien. ¿Cuál es el número de casos favorables, chicos? 2. ¿Por qué? Porque solo hay 2 bolas azules. Perfecto. ¿Cuál es el número de casos posibles? 10. 5 más 3, 8 más 2, 10, ¿no es cierto? Número de casos posibles, 10. Entonces, aplicando la probabilidad de Laplace, yo voy a tener número de casos favorables dividido para el número de casos posibles. 2 dividido para 10, 0,20. Por 100, 20%. Ahora, vamos a ver algo que se llama sucesos incompatibles. ¿Y qué pasa con los sucesos incompatibles? Como el nombre bien lo dice, son sucesos que no pueden suceder al mismo tiempo. Voy a tener un suceso A y voy a tener un suceso B. Ojo, ¿cómo sé cuando dos sucesos son incompatibles? Es porque entre estos dos sucesos no va a haber una intersección, es decir, no hay nada común. ¿Me entienden hasta ahí? No hay nada común entre los dos sucesos. Cuando hay algo común, yo tendría algo como esto. ¿Ve? Aquí está un suceso, aquí está el otro suceso y tienen algo en común. Hay esta intersección. Pero cuando no hay nada en común, hablo de sucesos incompatibles. Muy bien. Entonces, como son sucesos incompatibles, la probabilidad de la unión de estos, ojo, aquí vamos a calcular la probabilidad de la unión. Va a ser igual a la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro suceso. Así de simple. La intersección entre los dos es el vacío. Entonces, vamos viendo. Se extrae una carta al azar de un mazo de 52 cartas. Calcular la probabilidad de sacar una figura JQK, JQK o el número 6. Ojo, ¿se puede dar que al mismo tiempo sea el 6 o una figura? No. ¿Me entienden o no me entienden esta parte, chicos? Elsie, ya. Mira, Elsie. Piensa en el mazo de cartas, ¿no es cierto? ¿Y tú qué sacas? ¿Qué nos está pidiendo? Que sea la J, la K, la Q o el 6, ¿no es cierto? Esas cuatro posibilidades tenemos, ¿no es cierto? Si tú sacas una carta y le das la vuelta, esa carta al mismo tiempo puede ser la K o el 6. No. O es la K, o es la Q, o es la J, o es el 6. ¿No es cierto? Entonces, miren, esta O me está diciendo que no se pueden cumplir al mismo tiempo las dos condiciones. ¿Sí? Como no se pueden cumplir al mismo tiempo las dos condiciones, no tengo intersección. ¿Qué va a pasar entonces? Miren, la O me está diciendo que voy a tener dos sucesos. Estoy frente a una unión. El suceso A es sacar la figura. El suceso B es sacar el 6. Son sucesos incompatibles, no hay intersección entre ellos, no puede ser al mismo tiempo la figura y al mismo tiempo el 6. No se va a poder dar, no hay intersección entre esos dos eventos. Entonces, ¿cómo aplico? Miren, en la fórmula me dice que la probabilidad de la unión, porque aquí dice O, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. La probabilidad de A, facilito. Número de casos favorables. ¿Cuál es el número de casos favorables? ¿Perdón? 4. A ver, en toda la baraja. 3 porque es J, K y Q.
Ya. ¿Cuántas Jotas, cuántas Ks y cuántas Q tienen en toda la baraja? Tréboles, brillos y corazones. 4 de cada uno. Entonces, ¿cuántas tienes? 12. Hay 4 Jotas, hay 4 Qs y hay 4 Ks. ¿Me entienden hasta ahí o no? Ustedes mismos me están diciendo. Dime, Jay. ¿Cómo sabemos los casos favorables? Los imposibles. Ya, ojo. Los incompatibles los estamos calculando ahorita. El número de casos favorables, Jay, es lo que te está pidiendo. Tú analizas el ejercicio y ves, a ver, dentro de la baraja dice que me está pidiendo que saque la J, la Q o la K. ¿Cuántas J tienes en la baraja? Muy bien, 4 J. ¿Cuántas Qs? ¿Y cuántas K? ¿Cuántas cartas en total tienes a tu favor? 2. Ese es el número de casos favorables. Perfecto. Son 12 el número de casos favorables. ¿Cuál es el número de casos posible? 52. 52, porque la baraja nos está diciendo que tiene 52 cartas. Perfecto. Entonces, miren. Número de casos favorables, 12. Número de casos posibles, 54. Aquí ya tengo un error yo. Permítanme corregirlo. Para que no se me confundan. Es 52. Perfecto. Muy bien, entonces tengo 12 para 52. Y 12 dividido para 52 me da 0,23. Es decir, el 23%. La probabilidad de B dice o que salga el número 6. ¿Cuántos 6 tengo en la baraja? ¿Cuántos 6 hay? 4. Entonces, ¿cuál es el número favorable? ¿Cuál es el número de casos favorable? 4. 4. ¿Cuál es el número de casos posible? Entonces, yo digo 52 para... Digo, 4 para 52, perdón. 0,08. Muy bien. ¿Qué me dice acá? Miren, que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces yo tengo, miren, 0,23 más 0,08 es igual a 0,31. Es decir, que mi probabilidad es del 31%. La probabilidad de sacar una figura o el número 6 es del 31%. ¿Se entiende cómo lo sacamos, chicos? ¿O no se entiende? Perfecto. Vamos con otro, mire. Ahora, sucesos compatibles, vean. En sucesos compatibles, ¿qué voy a tener? Voy a tener intersección. Tengo el suceso A, tengo el suceso B, pero hay algo común entre los dos sucesos. Es decir, que la intersección no es el vacío. Voy a tener un valor ahí. Y cuando yo tengo intersección, ¿qué me dice? Vean, que va a ser a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos lo común de ambos. Porque miren, vamos analizando pasito a pasito para tratar de entender. Yo calculo la probabilidad de A, me da todo esto. Vean. Luego me dice calcula la probabilidad de B. La probabilidad de B te da todo esto. Ojo chicos, pero si se dan cuenta que esta partecita de aquí es común a ambos y la estoy repitiendo. Entonces para evitarme ese lío, dice le restamos o le quitamos esto de aquí, la intersección. Y de esta forma yo tengo solo lo que compete a estas partes de aquí. Es la unión de los dos. Eso es la unión de los dos. Lo que está en cada uno menos lo que está en la intersección. ¿Cómo lo hacemos? Vean, vamos con un ejemplo
para entenderlo. Miren, el 80% de los suscriptores de YouTube desean ver canales de entretenimiento. El 70% gusta de los canales educativos y el 60% prefiere ambos contenidos. Si se escoge un suscriptor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que vea el canal educativo o de entretenimiento? O de entretenimiento. ¿Sí se dan cuenta? Puede ser el uno, o puede ser el otro, o puede ser ambos. Entonces, miren, puede ver el canal educativo o de entretenimiento. Muy bien. El evento A es entretenimiento. El evento B es canal educativo. La probabilidad de ambos es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ojo, recuerden que hay gente que le gusta ver los dos contenidos. Entonces ahí hablamos de intersección. La probabilidad de A, ojo, ya me la están dando, miren, me dicen que es del 80%. Si yo divido ese 80 para 100, yo voy a tener que esa probabilidad es del 0,8. Y la probabilidad de B es del 70%. Porque me la está dando acá, miren. La probabilidad de A, esperen un momentito, que me están fallando los... Un momentito. Cuatro, cinco. Denme un momentito que están mal las animaciones. Perfecto. Ya, ahí sí yo creo. Entonces, miren, tenemos esto. La probabilidad del evento A ya me la están dando, ya me la dan a la probabilidad. ¿Y de cuánto es? Es del 80%. Entonces yo diría que esta probabilidad es del 80%. Si yo divido para 100, yo sé que esto es del 0,8. La probabilidad de B también ya me la están dando y es del 70%. Porque ya sé que el 70% ve el canal educativo. Ya me dieron esta probabilidad. Si divido para 100, sé que es 0,7. Son sucesos incompatibles. No hay intersección entre ellos. Si hay intersección entre ellos, aquí hay un error también. Permítanme. Son sucesos compatibles. Hay intersección entre ellos. Muy bien. Y miren, son sucesos compatibles. Hay intersección entre ellos. La probabilidad de A es igual al 80%, es decir, al 0,8. La probabilidad de B es del 70%, es decir, 0,7. La probabilidad de la intersección también me la están dando y es del 60%, porque el 60% le gusta ver los dos canales. Entonces yo sé que es del 0,6. ¿Qué hago? Reemplazo esos valores en esta formulita de aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? La probabilidad de A es del 0,8. La probabilidad de B del 0,7. Sumo las dos. 0,8 más 0,7, 0,15. Menos la probabilidad de la intersección, que es 0,6. ¿Me da cuánto? 0,9. Es decir, del 90%. ¿Qué quiere decir?
que la probabilidad de que se vea el canal educativo de entretenimiento es del 90%. ¿Se entendió, chicos? Sí, listo. Perfecto. Avanzamos. Un ratito, chicos. Vamos con otro. Probabilidad de sucesos contrarios. Mire, la probabilidad de un suceso contrario es la negación del suceso. Y un suceso más su negación tienen que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver que esto es fácil. Se extrae una carta de un mazo de 52 cartas. Calcular la probabilidad de no sacar un rey. De no sacar un rey. Miren, si el evento es sacar un rey, el no sacar un rey sería su negación. Ojo, pero para mí es más fácil calcular este evento, el de sacar un rey. Si yo les digo cuál es la probabilidad de sacar un rey, ¿cómo la calcularían, chicos? ¿Cuántos reyes hay en la baraja? Los reyes. 4 reyes, ¿no es cierto? ¿Cuántas cartas tienen la baraja? Perfecto. 4 sobre 52. Y calcularíamos la posibilidad de sacar un rey. Pero me están diciendo la probabilidad de no sacar un rey. Entonces, miren, yo aplico esto, un suceso, su contrario. Entonces, miren, la probabilidad de sacar un rey, ojo, me dice el evento A, no sacar un rey. El evento contrario sería entonces sacar un rey. Entonces, miren, el evento más su contrario es igual a 1. La probabilidad de A más 0,8 es igual a 1. A este 0,8, 0,08, 0,08. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? 0 más. Ah, no. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? ¿2? A ver, 2 le falta para llegar a 1. 2 milésimas. 0.92. 0,92. ¿Cómo lo hiciste, Israel? En la mente. Ya, pero ¿cómo hiciste en la mente? Pues, ¿qué hiciste para encontrar el valor? Por 100, 0.08 y me salía el 8%. Entonces, pues 0.92. Ya. Miren, la otra forma es darme cuenta. Este 8, ¿qué está haciendo? ¿Sumando o restando? Vean. ¿Está sumando o está restando? Pasa al otro lado a restar. 1 menos 0.08, ¿cuánto me da? 0.92. 0.92 más 0.08 es 1. Ya encontré el valor de A, el valor del evento original. Porque el contrario era... Dígame. Pues encontré 0,90. No lo entendí. Ya. Mira, hay dos formas. La una, la que yo les decía, a ver, a este 0,08, ¿cuánto le falta para llegar a 1? 0,92. Pues miren, 0,92 Pues, más lo que creo que ya no entiendo es, oh, por ejemplo, cuando ponen un 0 al lado y ya se confunde porque creo que ya piensa que es el 80%, entonces 8%. ya miren. Entonces lo que yo hice es sumar 8 y 2, 10 con 1. 9 y 1, 10 con 1. El 1 no tiene con quién sumarse, 1, por ejemplo. Por lo tanto es 0,92. Esa es la una forma. La otra forma es aplicando lo que ya sabemos y es despejar, miren. Yo digo, a ver, P de A, estoy tratando de calcular esta probabilidad. Entonces, el 1 está aquí. Este está sumando, va a pasar a restar 0,08. 1 menos 0,08
es igual a 0,92. Y ya está. Gracias. Muy bien. Avanzamos, miren. De los 50 estudiantes de una clase, 10 escogieron jugar fútbol y 20 baloncesto. Solo 5 escogieron ambos deportes y el resto no eligió ningún deporte. Se escoge un estudiante al azar, hallar la probabilidad de, vamos viendo, la probabilidad de que juegue fútbol. ¿Cuál es, chicos? 10. 10. La probabilidad es 10. Recuerden que las probabilidades solo se dan en porcentaje o con decimales. ¿Cuál será la probabilidad de que de los 50 estudiantes, uno juegue fútbol? ¿Cuál es el número de casos posible? ¿Cuál es el número de casos favorable? 10. Muy bien, 10 es el caso favorable. Número de casos posibles. Entonces, 10 para 50 me da 0,20. Es decir, que la probabilidad es del 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que jueguen básquet? 20. Están mal. El número de casos favorables es 20. El número de casos posibles es 50. La probabilidad es del 0,40. Entiendan lo que se les pregunta. Yo no les estoy preguntando cuántos juegan baloncesto, sino cuál es la probabilidad de que jueguen baloncesto. La probabilidad es del 0,40, es decir, del 40%. Vamos con la siguiente pregunta. Vean. ¿Cuál es la probabilidad de que practiquen ambos deportes? 0,10. ¿Por qué? Porque son 5 horas de 50 y dividís, me saco 0,10. Número de casos favorables, 5. Número de casos posibles, cuenta. 5 para 50, entonces tengo 0,10, es decir, el 10%. Ahora, yo lo que me tengo que dar cuenta aquí, chicos, vean. Si 20 personas están aquí y 10 personas están acá, va a haber una intersección entre los dos. Y aquí es lo que me dice, vean. Solo 5 escogieron ambos deportes. Aquí están. Número de casos favorables, 5. Número de casos posibles, 50. 5 para 50, el 10%. Seguimos. De los 50 estudiantes, ya, es el mismo ejercicio, pero ahora, la probabilidad de que jueguen fútbol o básquet. Ojo, fútbol o básquet. ¿Cuál sería la probabilidad de que jueguen fútbol o básquet? A ver, ¿quién se porta pilas ahí? ¿Quién me dice? ¿Son eventos compatibles? ¿No son eventos compatibles? Ahí no sería, digamos, de 0,20 más 0,4 y le restamos el 0,10 y nos saldría 0,50. Perfecto, Jay. La probabilidad de A ya la tenemos, es 0,20. La probabilidad de B también ya la tenemos, que es 0,40. La probabilidad de la intersección también ya la tenemos, que es 0,10. Entonces, la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de ambos, porque puede jugar fútbol o puede jugar básquet o puede jugar ambas. Entonces, miren, 0,20 más 0,40, 0,60 menos 0,10, 0,50. Entonces, la probabilidad es del 50%. Ahora miren, me dice,
La probabilidad de que juegue fútbol, pero no básquet. La probabilidad de A menos, ojo, no quiere la intersección, solo quiere fútbol. La probabilidad de fútbol, pero no básquet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la probabilidad del fútbol le vamos a restar la probabilidad de la intersección, que también ya tenemos. Miren, la probabilidad del fútbol es 0,20. La probabilidad de la intersección es 0,10. Entonces, 0,20 menos 0,10 es 0,10, es decir, el 10%. Ahora, vamos con esto. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad para obtener un 8? No hay. No hay, ¿no es cierto? No hay un 8 en el dado, es 0. La probabilidad es 0. Perfecto. Número de casos favorables, 0, porque no hay. Número de casos posibles, 6. Pero ya sabemos que 0 para 6 es 0. De que caiga, miren, 2, 3, 4, 5 o 6. Todo esto me está pidiendo, miren. ¿Cuál es el único número que me falta? El 1. El 1. Ojo, lo más fácil sería calcular la probabilidad del evento contrario, es decir, calcular la probabilidad de que me salga el 1. Y es un solo caso. Número de casos posibles, 6. Entonces, 1 dividido para 6, 0,17. La probabilidad de los eventos contrarios, aquí me está faltando, miren. No sé, déjenme ver si está en la animación. Sí, permítanme un ratito. 0,17. Entonces, la probabilidad de eventos contrarios me dicen a la probabilidad de A más la probabilidad del contrario tiene que ser igual a 1. Entonces, 0,17 más la otra probabilidad tendría que darme el evento contrario. Ojo, o más fácil, paso a restar este al otro lado. Entonces, 1 menos 0,17 me da 0,83. Es decir, que la probabilidad de que me salgan el número 2, 3, 4, 5 o 6 es del 0,83, es decir, del 83%. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? Ya. Vamos aquí. La probabilidad de que caiga un número menor que 7 al lanzar el dado, ojo, ¿cuál sería? El 100%. ¿Lógico? ¿Por qué? Porque mi dado tiene los números del 1 al 6, es decir, que todos son menores que 7. Es decir, la probabilidad es 1, es del 100%. Número de casos favorables, 6, porque los 6 son menores que 7. Número de casos posibles, 6. 6 dividido para 6, a 1. Bueno chicos, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar.